Bienvenidos a Un Té con Nosotras, un espacio que entre sorbos y sorbos de té estaremos contando historias reales, risas, retos y todo lo que nos hace unas mujeres auténticas. Yo soy Scarlett. Y yo soy Katherine y juntas te acompañaremos en este episodio muy especial dedicado a las madres que son el corazón del hogar y muchas veces no se les da el valor. La verdad que sí, en eso tiene mucha razón, Katherine, y para este mes tan especial no pudimos escoger un tema más hermoso que este, la verdad, más que es nuestro primer episodio de este hermosísimo espacio que hemos creado. Gracias, Katherine, por estar acá. Y el título de nuestro primer episodio dedicado a esas madres, a todas las mamás del mundo, se llama El silencio de mamá también habla. Qué hermoso tema, la verdad, Caterina. La verdad me encantó. Hice mucha conexión desde el momento que nos pusimos a escoger el tema. La verdad que me encantó. Conecté muchísimo con ese tema porque es un tema que casi no se habla, la Así verdad, es, Scarlett. del silencio de nuestra madre. El silencio que ahora que nosotros somos madres, ahora podemos entender un poco más de esto de los silencios que nosotras las mamás cargamos. Y de verdad me encantaría comenzar con usted, Katherine, que me cuente o que nos cuente a toda esta comunidad hermosa que nos va a estar viendo a través de este podcast, de este espacio, que me cuente un poco de qué experiencias usted tuvo, qué se recuerda usted de su mamá, de esos silencios que ella siempre guardaba y usted no entendía. Sí, Scarlett, la verdad que es un tema muy bonito el que escogimos porque son temas difíciles de hablar y ahora que uno ya es madre, entiende, yo gracias a Dios soy madre de un niño y ahora comprendo a mi mami muchas veces los silencios, tal vez que tomaba su tiempo de respiro y uno no la entendía de por qué ella estaba guardando silencio, guardando distancia. ¿Un por qué no hablan? Ujú, Ujú. exactamente, porque están cansadas, están agotadas y tal vez por no hacerlo sentir mal a uno no dicen nada. Entonces, sí me recuerdo muchas veces que mi mamá llegaba del trabajo y ella llegaba a hacernos, a cocinarnos, no nos decía absolutamente nada, ella simplemente cocinaba, nos daba de comer, comía con nosotros, hacía sus rutinas de noche y ya se despedía de nosotros. Al siguiente día tal vez ella trataba de comunicar lo que no había podido comunicarnos el día anterior porque tal vez son días más agotadores, unos son Ujú, días más agotadores que otros. ujú. Entonces, es bien difícil a veces porque uno como niño no comprende. No comprende. Ahora uno sí ya puede comprender y ya no es como que juzga esos temas o esos Ujú. silencios que nuestras madres tuvieron. Sí, sí, la verdad que sí. Y venimos de una crianza, Catherine, que el amor no se expresaba en palabras, solamente en acciones. Y de cierta manera, este, nos afectó un poco, porque tal vez quisimos escuchar un te quiero, un te amo, eres importante para mí, eres muy valiosa para mí. No lo escuchamos, pero lo expresaron de otra forma. Entonces, la verdad que sí, y eso lo entendemos, como dijo usted hace ratito, lo llegamos a entender hasta ahora que ya somos madres. Qué bonito, Scarlett. La verdad que es muy bonito de que uno, pues ya ahora puede tener ese cierto, esa cierta comunicación con sus madres. Ujú, Yo siento que no creo que yo tuve una crianza tan difícil como tal vez en la suya. No ujú, sé, tal vez en la diferencia de tiempos, de edades, tal vez. ujú, Entonces, porque sí, mi mamá nos contaba de cómo era mi abuela con ujú. ellos. Y también que usted fue crecida en la ciudad y Ajá, yo fui crecida en el campo. exacto. Entonces, La la diferencia de diferencia lugares y de tiempos, como de le digo. tiempo, sí. Entonces, es complicado, como le digo, sí mi mamá muchas veces sus emociones eran un poco retraídas y no nos demostraba muchas cosas. Ujú. Llegamos al punto con mi mamá de que nosotros como hijos le tuvimos que decir de que mamá necesitamos que nos digas te amo, mamá es. A expresarlo.
Y de hecho traemos muchas marcas de eso porque en mi tiempo, Catherine, el amor nunca se expresó, como estábamos hablando de eso, nunca se expresó verbal, solamente se expresó en acciones. Mi mamá a nosotros nunca nos dijo, te amo, hija, te quiero, eres lo más importante para mí, nada de eso, pero nos consintió en hacernos la comida, en educarnos de una manera, tal vez para ella era la más correcta en ese tiempo de educarnos. Yo recuerdo mucho en una ocasión, mi mamá me hizo un ponche. Un ponche es como un postre más o menos de allá del pueblo donde yo me crecí. Es un ponche que lo hacen de huevo. So, en ese tiempo, Catherine, comerse un huevo entero, o sea, para nosotros era una gran cosa. Y vengo de una familia súper grande, somos 9 y yo soy la penúltima. Entonces, imagínense hacer un ponche de un huevo, era Solo para y usted. solo para mí, o sea, eso era algo grande. Y yo recuerdo muy bien que ella me lo hizo de escondidas. De sus Y otros hermanos. sí, de escondidas de mis otros hermanos, de mi hermana más pequeña, que era la que pasaba siempre más cerca de mí. Y me recuerdo mucho que ella le echó un polvito de chocolate encima, creo que era cocoa, Como le decía, cacao, coco, sí, algo allá así. le dicen cocoa, Ujú. algo así era. Entonces, y me dijo que me fuera a esconder debajo de la cama para comerme el El ponche, ponche. sí. Y entonces esa era una manera de ella Expresar. expresarme el amor que En sentía hacia mí silencio, en pero silencio. En silencio me estaba diciendo lo mucho que me amaba, o que me ama, porque gracias a Dios ella todavía vive, lo mucho que yo era importante para ella de esa manera. Y así tantas cosas que nunca lo dijo en el tema del amor, ¿no? De cómo expresar el amor. Muchísimas veces ella nos corrigió de la manera que no dijéramos malas palabras. En la casa no se decían malas palabras. Mi mamá no tenía que hablar nada para decirnos, aquí no se dicen malas palabras, Catherine. En la casa mi mamá solo nos hacía una mirada y nosotros ya sabíamos, ya entendían ya qué les entendíamos. estaba tratando de decir. Exacto. Y también era en la forma que ella caminaba. Ella a nosotros nos escuchaba decir algo que ni una mala palabra era, o sea, ahora en día es normal mencionar uno que decir cállate o X cosa, no, en aquel tiempo decir eso Era muy, era muy malo, entonces yo me recuerdo que ella nomás lo quedaba viendo a uno y uno ya sabía, ya la regué. Y tenía que, uno que, o sea, a seguir haciendo lo que estábamos haciendo, porque era ya la manera, sabía ya que sabíamos, sí. Scarlett, y eso es lo que pienso que qué diferencia, porque de mi mamá no tengo como que tantos recuerdos así de que ella en silencio nos dijera mil cosas, Ujú, no. Siento que ya ella había aprendido como que un poco. ujú. Mi mamá fue mamá adolescente, no tan, pero sí, tenía como 17 creo cuando me tuvo Oh, a mí, yo wow. fui la primera. Okay. Entonces, a pesar de eso, siento que hizo un buen papel como mamá, Ujú, pero sí, mis papás me contaban de mis abuelas. Y tengo una abuela que ahora ella, nosotros nos reímos porque ella siempre, a veces como que ella se siente mal por los castigos que les daba, o sea, no les ujú, decía nada, en silencio les daba castigos, pero fuertes. ujú. Pero gracias a Dios, fíjese que todos sus hijos son bien, le agradecen de la crianza que les dio. O sea, siento que tal vez fue difícil para uno para En ellos, esa ¿verdad? etapa, En esa etapa, pero ahora ya comprenden, uno son unas buenas agradece. personas por esa crianza, ¿verdad? Sí, uno agradece, la verdad. Pero sí, ya no es tan correcto a este tiempo, ¿verdad? Así. Tomar Ujú, ejemplo de las cosas para nuestros hijos, no ser ujú, como nuestras madres fueron con nuestros hijos. ujú. Sí, sí, la verdad que sí. Antes en esa crianza fue muy difícil adivinar todos esos Lo que silencios de pasaba. ellos. Sí, y en esa expresión de amor que yo recuerdo que mi mamá
nos daba una vez para un cumpleaños mío. En mi casa no se celebraban los cumpleaños, nunca me recuerdo que nos dijeran feliz cumpleaños. Entonces, no era algo de lo que se celebraba, ¿no? No era No era algo algo de que, sí, no era importante. algo importante. Pero a mí me encantaba que me hicieran tamales de maíz nuevo. Yo cumplo años en el mes que allá hay elote. Que están Sí, entonces, pero a mi papá no le gustaba que nosotros fuéramos a comenzar la milpa, a cortar elote. elote. Entonces yo me recuerdo que yo pasé suplicando a mi papá quizá como unas 2 semanas que me diera permiso de ir a cortar elotes para hacer los tamales y que no sé qué. Mi mamá no decía nada, pero llegó en una ocasión que yo me recuerdo que ella se acercó a mí y me dijo, solo te vas para la milpa, te levantas temprano y te vas para la milpa, me dijo, y vas a cortar tus elotes. Corta unas 4 manos de elotes, que 4 manos vienen siendo unos 20 elotes, ¿verdad? Me dice, ella callada me dice, pero procura de irlos cortando separados, de mata en mata, camina diferente. Ajá. Así como intermedio para que no se Para que diera no se cuenta. diera cuenta mi papá que yo había ido a comenzar Ya a la milpa. la- Entonces era una manera ella de expresar el amor, sin decirle sin nada. decir nada, sin decir nada. Y de eso pasamos, ok, del amor a esas marcas que nos quedaron a nosotros cuando hubieron esos silencios negativos también, que nos marcaron muchísimo, creo que es lo que más le marca a uno. Lastimosamente, pues uno recuerda más, ¿verdad? Lo Lo negativo que malo. lo positivo. Ahora en día uno aprende muchísimo, Catherine. Yo he aprendido ahora en día a ser una mejor mamá. No soy perfecta porque todos los días pasamos retos y todos los días aprendemos un poco, pero yo ahora en día, viendo tanto podcast, así como este que estamos haciendo ahora, viendo tanto video de superación, de crecimiento, de cómo puedo ser una mejor Mejor. mamá, o sea, he ido aprendiendo poco a poco y de esas marcas Que dejan que dejan las mamás, que ahora en día nos afecta muchísimo cuando no expresamos el amor, afecta cuando no castigos pesados que castigos no pesados, no entendíamos. entendíamos. Como le digo a mi mamá, no decía nada. Mi mamá con una mirada ya sabíamos nosotros que había que moverse en la casa y hacer lo que había que hacer. Porque si no, Porque ya sí, sabían lo que exacto. esperaba. O cuando uno le pedía un abrazo, quítese, quítese, quítese. Rechazo. Rechazo. Y no era porque no nos amara, simplemente que ella no sabía cómo No le ella, no le enseñaron. enseñaron, sí, no le enseñaron porque yo recuerdo mucho, en ciertas ocasiones yo necesité un abrazo y siempre me rechazó, siempre me empujó, me empujó, me empujó a que no. O cuando me pasaba algo, yo no podía ir donde ella porque me castigaban. O sea, en mi casa había una regla. Si te golpeaste, te me hincas y te castigo. Si te estás riendo mucho, Castigo. castigo. O sea, Y yo solo te la voy a miraban. calmar. Solo lo miraban a uno. Yo te quito esa risa ya. O si estaba uno llorando, ¿de qué estás llorando? ¿Quieres que te dé un motivo para llorar? Todo Todo molestaba. molestaba, sí. Entonces, y había muchísimas ocasiones que en la casa no se hablaba nada, era puro silencio todo, nunca supimos qué pasaba. Claro, eran problemas internos, Exactamente. eran cosas muy internas de mi mamá que pasaba ella, pero nunca nos dijo a nosotros, estoy pasando este mal rato, estoy pasando por esta etapa muy difícil, nunca. Y a veces Entonces, siento, Scarlett, que por eso ellas eran como eran, porque se guardaron muchas sí. cosas, nunca pudieron expresarse tampoco, entonces siento que por ese motivo ellas eran de ese silencio, arrastrarlo también a uno a eso. Ujú. Porque yo sí recuerdo de que hay muchas cosas, como le digo, mi mami fue mamá joven,
y se vino, vivía en el pueblo también, ella se vino para la ciudad. Entonces siento que fue, llegando a la ciudad, encontró como, digamos, no quiero como mencionar a mi papá porque pues, pero como llegó un hombre porque él era mayor que mi mamá, ¿no? entonces ella era una niña prácticamente, entonces la envolvió. Entonces ya ella se embarazó. Nunca me contó la historia de qué fue lo que pasó con mi papá. Ella solamente dice, ella solo dicen, yo te aconsejo por lo que yo he vivido, pero uno no sabe las experiencias que ellas han tenido porque se las guardan. Entonces sí me acuerdo que ya cuando estaba adolescente le hice como que algunos reclamos de por qué, de que qué había pasado. Y yo tenía ya mis amistades y como que con esas personas, como no podía desahogarme con ella porque no podíamos hablar, entonces con esas personas me desahogué y mis amistades como tuvieron como una cierta plática con mi mamá, entonces mi mamá les contó cosas que yo no sabía. Entonces ya yo luego entendí muchas actitudes de ella y por qué ella era como era. Pero sí, a veces se me vienen como recuerditos de cuando estaba pequeña y de cosas que pasaron. No me acuerdo que mi mamá haya peleado con mi papá o cosas así, pero sí me acuerdo como una vez que me jalonearon mi papá y mi mamá, uno de los pies y yo le preguntaba a mi mamá sobre eso. Mi mamá nunca me habló mal de mi papá ni nada de eso, fíjese, entonces, pero sí, por eso pienso que a veces ellas son tan... Scarlett, entonces siento que por eso se guardan tantas cosas, tienen tantos silencios ocultos, tantos cansancios sin decir, que por eso son como son con nosotros. Entonces no es como, ahora uno como ya es madre comprende y ya no culpa tantas cosas que uno no comprendía cuando estaba pequeño, pero que le dejaron marcas Que a nos uno. dejaron, que nos dejaron marcas. A diferencia que nosotros ahora pues hemos aprendido un poco más a ser un poco más tolerantes, por decirlo así, a expresar un poco más el amor. A mí me costó mucho. Yo tengo la bendición de ser madre de dos niños, uno de 12 y una de 3. Entonces tengo la experiencia de un varón y una niña. Y al principio me costó mucho, Catherine. Yo no sabía qué tan mal, qué tan marcada estaba yo hasta cuando empecé a escuchar a mi hijo que me corregía en muchas ocasiones. Estaba tan marcada que yo a él no lo dejé expresarse al principio, no lo dejaba ensuciarse, no lo dejaba Su jugar. silencio se lo estaba queriendo Exacto, pasar a él también. exacto. Entonces, yo quería a veces demostrarle a él que estaba enojada con solo caminar rápido. A él lo traumé caminando en tacones. Lo traumé con las cucharas de madera de la casa, porque era de la manera que yo nomás cuando él hacía algo de niño que no estaba bien, venía y nada más agarraba una cuchara de madera, entonces él escuchaba ese sonido y ya sabía que yo andaba molesta, que él había hecho algo mal. Y nunca le dije a él, nunca le dije en palabras en ese tiempo, estoy mal, estoy estresada, estoy cansada, me guardé todo Guardó eso. silencio y él no Y entendía. él no entendía. Entonces esas marcas vienen a afectarnos y si uno no empieza a buscar un poco de A ayuda, cortar a esas cortar cadenas. todas esas cadenas, se continúan esas cadenas. Porque yo a mi hijo estuve tantas veces con esos silencios con él que no le hablaba y me decía, mami, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Pero mi hijo siempre digo que él llegó como una bendición a mi vida porque fue como el que me vino a Enseñar enseñar que yo venía tan marcada de todo eso. Entonces él lo que siempre tenía me... que Y lo que cambiar. tenía que cambiar, porque él siempre, cuando me escuchaba caminar rápido a mí, él me decía, mami, no hice nada, ¿ok? Estoy bien, estoy bien. Entonces empecé a reflexionar que algo andaba mal
inconscientemente yo estaba transmitiendo como madre lo mismo que Su yo había pasión, vivido, lo ¿verdad? mismo que yo había visto en mi mamá. Entonces él me empezó a decir, cada vez que me miraba molesta, él una vez en una tienda me hizo que le comprara una taza que tenía un happy face, una carita feliz. Entonces se la compré, me pareció muy bonita la taza. Entonces, siempre que me veía molesta, él venía y me enseñaba la taza y me decía, mami, mira, como la Para taza, que cambiara que yo su sonriera. semblante. Sí. Entonces ahí empecé a hacer como un clic y decir algo anda mal. Porque yo no le tenía que gritar, yo no le tenía que pegar así a castigarlo para que él notara que yo andaba enojada o que a mí me estaba pasando algo, que yo andaba triste. Él ya lo percibía. Entonces ahí empecé y gracias a Dios ahora en día hay tanta información en las redes sociales que uno puede llegar a estos podcasts, Catherine, y uno puede aprender Aprender. tanto de eso. Y uno sigue y sigue y sigue Sí, aprendiendo. claro, porque perfectas no somos, ¿verdad? Perfectas no son. Ahora en día yo pude decirle a mi hijo, te amo. Sabes que al principio, mi hijo tiene 12 años, pero le soy sincera, él tenía 6 años y yo todavía solo le decía te amo en inglés. No sentía como No el podía, valor todavía no, de, no podía, Catherine, me sentía em, como que yo me iba a rebajar mucho, como que yo iba a dar mucho a conocer mi debilidad al decirle a él, te amo en español. Yo le decía, I love you todo el tiempo. Cuando empecé a sanar, a buscar sanación, me empecé a dar cuenta que yo le tenía que decir a mi hijo, te amo en español. Y empecé de una manera de decirle, te amo, te amo, te amo, así como en para no juego. sentirse Sí, tan, sí. Y entonces, pero él me iba enseñando tanto, porque cuando él me decía, te amo, mami, y yo a veces no le contestaba, y yo le digo, sí, papi, y él me decía, mami, tú tienes que decir, yo también te amo, y así me iba enseñando. Fui aprendiendo en el camino. Fui aprendiendo poco a poco. No soy perfecta, claro que no, pero yo sentí que esos silencios me marcaron bastante. No lo quería repetir con mis hijos. Yo estaba muy consciente, Catherine, que yo no lo quería repetir con mis hijos, pero yo no sabía qué tanto yo estaba marcada, que tanto marcada, estaba sí, que marcada. tanto estaba marcada, hasta cuando empecé a notarme, empecé a ver, como le Veía su digo, reflejo en su hijo, sí, entonces ujú, sabía que no estaba bien porque se estaba viendo. Mire que en esa parte, Scarlett, yo, como le digo, siento que de mi mamá no tengo como así recuerdos que yo sienta que esté marcada, porque gracias a Dios, mi mamá también iba a la iglesia, entonces siento que esas cosas le ayudaron bastante. Pero sí mi mamá me contaba también de que ella no se acuerda de que mi abuela les dijera algo, ujú, de cariño o algo así. Ella me dice que siempre, que ella el único como mimo tal vez que se acuerda de mi abuela es que dice que mi abuela estaba sentada y ella se sentó hacia abajo y le puso la cabeza en las piernas a ujú, mi abuela. Y mi abuela solo le hizo las piernas así, sin no decirle movía, nada. Y ujú, ya, eso me dice que es de lo único que ella se acuerda de mimos que le hizo mi abuela. ujú, Entonces nunca le dijo. Y cuando ella también al principio era, como le digo, cuando estábamos pequeños fue ella tampoco nos decía, nos expresaba en palabras, en palabras, sí, porque sí en acciones ella siempre lo hizo. sí, Pero ahora es la diferencia que yo veo con mi hijo tiene 4 años, va a cumplir, y mi hijo desde que él ya puede hablar siempre, mami, te amo. ujú, Entonces en esa parte siento que estoy bien porque sé que le estoy expresando y él también me regresa lo mismo que yo le expreso a él. ujú, Entonces siento que sí aprendí y obviamente que todo vamos aprendiendo, no somos perfectas, ¿verdad? Y mi mamá es una excelente abuela también con mi hijo, lo que no fue con nosotras es con él. ujú. Y eso es Entonces, lo bonito, que uno vaya haciendo
esos cambios, porque en realidad silencios siempre tenemos Claro. las mamás, siempre. Pero es bien importante diferenciar esos silencios a una manera que no marquen negativamente. Negativamente, no, sí. Porque realmente de que guardemos silencio nosotras, la madre, tanto estrés que vivimos todos los días, la verdad que silencio siempre vamos a tener, pero uno va aprendiendo a diferenciar esos silencios. ¿Qué silencio, Negativos. ajá, qué silencio marca a mi hijo negativamente? ¿Y qué silencio lo va haciendo positivamente? A que él tenga un recuerdo bonito de ese O que no silencio de tenga mamá. recuerdos negativos de... Negativos, negativos, sí, porque ahora en día, pues yo con mis hijos, gracias a Dios, trabajo todos los días en ir mejorando esa parte con ellos, pero sí cuesta muchísimo a volver uno, a veces uno se siente tan tonto por decirlo así, porque uno tiene ese recuerdo y uno dice, ¿lo estaré haciendo bien? Yo creo que estoy siendo muy alcahueta, yo creo que estoy dejándome a dar mucho, ver mi debilidad y pueda de que mis hijos empiecen a tomar ventaja de Estoy eso. dejándoles pasar Sí, mucho. estoy dejándoles pasar mucho. A veces me hago esas preguntas y yo digo, yo creo que debo de ser un poquito más dura. Mejor no les digo nada porque hay una línea muy delgadita que no nos podemos pasar tampoco, porque si uno les tolera mucho, viene esa malcrianza, como por Claro, decirlo así, por se vuelven decirlo así. malcriados. O si nos, como dicen, nos quedamos muy estancados en cómo nosotros fuimos criados, también También. vienen esos traumas, vienen esas heridas que lo marcan Y a veces muchísimo. uno, Scarlett, tiene malos comportamientos por eso, porque no sienten que no le hablan, no le Ujú, expresan a uno y tampoco uno a ellos, porque con mi mamá, cuando ya estaba adolescente, tuvimos como peleas en las que nos dejábamos de hablar unos 3 días y cada quien por su lado, no nos decíamos nada, en silencio. Ya luego fuimos aprendiendo, pues al principio mi mamá era como que la disculpara, me buscaba para disculparse. Y luego yo fui aprendiendo también de que ya no todo era culpa de ella, a veces ujú, uno también comete errores, pero es lo bonito de ir avanzando, Scarlett, que uno va aprendiendo y va ujú. pudiendo decirle, mamá, esto, o sea, no te quedes tanto, no hagas tanto silencio porque también me Afecta, asusto, no sí. sé qué es lo que está pasando y uno necesita saber qué es lo que está pasando. Sí. Y ahorita que usted menciona eso, Catherine, yo me recuerdo mucho un episodio con mi mamá, ya cuando yo ya estaba grande, quizás unos 9, 10 años. Yo aprendí a hacer el oficio de la casa bien temprana edad. Ya a los 6 años yo ya hacía tortillas, ya hacía muchas cosas que ya le quitaba esa carga a mi mamá, ¿verdad? So, em, yo era la que me encargaba de hacer las tortillas de la casa. Ya mis otras hermanas mayores ya se habían ido de la casa, o sea, ya solo estábamos las dos últimas. Ujú. Entonces yo me encargaba de hacer las tortillas. Yo me recuerdo en una ocasión que mi mamá se molestó conmigo y no recuerdo por qué exactamente ella se molestó tanto conmigo que me dejó de hablar. Y no solo me dejó de hablar, como por 2 semanas, dejó de comer lo que yo hacía. Por ejemplo, yo hacía las tortillas. Mi mamá no comía de las tortillas mías. Mi mamá hacía sus propias tortillas. Ya tenía tiempo, Katherine, que ella no hacía tortillas, pero miren que en ese tiempo que me dejó de hablar, ella hacía sus tortillas De capricho. de capricho y me iba yo tan mal para la escuela, regresaba. Yo regresaba en ese camino que yo iba hacia la casa, Catherine, mi corazón me palpitaba tan feo, pero tan feo, porque yo sabía que mi mamá estaba molesta conmigo y que no nos hablábamos. Al final, quizá como a las 2 semanas, nos hablamos, y no porque ella haya venido a hablarme a mí, sino que pues a las 3, 4 de la mañana que me levanto yo a encender el fuego para empezar a hacer tortillas, no encuentro los fósforos
para encender el fuego. Entonces le tuve que ir a decir a mi mamá que si ella sabía dónde estaban los fósforos. Entonces ella ya me dijo dónde estaban. Y así, ya en la tarde que yo, imagínense la diferencia, ya en la tarde que yo ya venía de la escuela, yo ya no tenía esa presión en mi pecho, yo ya no tenía ese corazón tan afligido de que iba a llegar a la casa y mi mamá ya no me hablaba, porque yo sabía Ya que ya había no, roto sí, ya esa habíamos barrera. roto. Pero imagínense que no nos pedimos disculpas, ni yo le pedí disculpas a ella, ni ella me pidió disculpas a mí. Ahora en día, yo me molesto con mi hijo y yo al rato voy y le pido disculpas por si siento que yo tuve la culpa. Ya si él se pasó y él tal vez cometió algo que no debió de haber cometido, él ha aprendido eso, que ha venido donde mí y me dice, lo siento mucho, mami, él expresa mucho en abrazos, cosa que yo no lo tuve cuando pequeña. O sea, yo aunque quisiera expresar con abrazos, Catherine, o sea, en la casa no se recibía un abrazo, eso era signo de debilidad, por decirlo así. Entonces, ahora en día, yo me cacho las otras veces que mi hijo viene a pedirme disculpas con un abrazo. Yo creé una frase con mi hijo cuando yo empecé a sanar un Sí. poco y a buscar otra manera de ser una mejor mamá. Yo creé una frase con mi hijo que es, con besitos se solucionan todos los problemas que tengamos. Entonces él viene esa vez y me dice, mami, un abrazo. Yo me sentí la energía de mi mamá en mí, que lo estaba rechazando. Entonces él me abraza por detrás y me dice, mami, un besito. Recuerda que con un besito se solucionan todos los problemas que tengamos. Y me sentí una mamá débil en ese momento. Y dije, si yo dejo pasar esto, que con abrazos y con besitos se va a convertir en esto una costumbre y siempre va a faltar él y va a venir y siempre me va a pedir abrazos y besos. Se va a cruzar esa sí, línea de mal comportamientos y de... Eso pensé, pero en ese momento que él me dice, dame un besito, con besitos se solucionan todos los problemas del mundo que tengamos. Entonces vine yo, me volteé y lo dejé que me abrazara y que me diera un beso. Sentí la energía que yo la estaba bloqueando, la energía del amor. Sentí eso que yo le estaba bloqueando tanto porque yo no quería darle a demostrar esa debilidad de que no, yo voy a tener que seguir enojada en mis adentros. Yo decía, yo voy a tener que seguir enojada. Pero hubo un segundo que me hizo clic a mí y dije, ok, ya es el momento de hablar con él y decirle esto no se hace, esto no se hace. Él me dio el beso y ya vengo yo y le digo, ok, vamos a hablar de lo que pasó. Y nos pudimos abrir tanto a hablar de lo que había pasado. Le pude hacer entender a él por qué el silencio mío de estar molesta en ese momento, porque el silencio de en ese momento transmitirle esa energía de rechazo a él, le pude hacer entender eso. Ahora en día he aprendido tanto ahora hasta decirle en los meses difíciles que tenemos, al último del mes que nos toca siempre, ¿verdad? Esos 4 días difíciles a nosotras las mujeres. Ahora en día yo aprendí a decirle a él que entiende más ahora en día, porque mi niña pues tiene 3 años, todavía no entiende muy bien, pero yo ahora le digo a él, mami va a andar muy difícil por 4 días, ¿ok? Va a andar enojada, va a andar triste, va a andar alegre, va a andar comelona, va a andar que no quiere comer, así de que entiendan. Porque hay momentos, Catherine, que lo único que uno quiere es encerrarse unos 10 minutos al baño y sacar lo que no ha podido decir. lo que no ha podido decir. Imagínense los silencios que las mamás de antes guardaron. Y Scarlett también, que esa es otra cosa, que hay muchos temas que eran tabú, que no se podían hablar. No se hablaba. Eso no se hablaba, entonces era difícil también comprender qué era lo que pasaba, porque eso no le iban a decir a uno
que de menstruación o que de relaciones, eso no le hablaban nada a No, uno. nada de eso. Entonces ahora uno con los hijos puede hablar Ujú. esas cosas. Pues yo también, mi hijo todavía está pequeño, entonces no comparto esas cosas todavía con él. Pero los niños son bien inteligentes ahora, Scarlett, y ellos comprenden, o sea, ellos, porque yo con mi hijo me quedo No, siempre asombrada. fuimos inteligentes, Catherine. Sí, Lo que pasa es solamente que no que se no nos nos dijo. hablaba, No se nos dijo, no se nos dijo, dijo, sí. porque ahora en día a los hijos les decimos, usted es muy inteligente, quebró un vaso, usted es muy inteligente, recoge ese vaso. No, Antes, que sí. siempre hemos sido inteligentes, lo que pasa es que no nos No, dijeron. claro, sí, pues Sí. como le digo, o sea, la diferencia de etapas, de crianzas y todo eso, entonces era bien complicado, la verdad, pero es bonito, por eso le digo, ahora es bonito porque uno puede hablar con sus hijos con toda la confianza y trata de no, como usted dice, siempre uno necesita un momento de paz, de encerrarse, de sacar el estrés, el cansancio de todo lo acumulado que uno anda. Ujú. Pero pues ahora uno ya puede explicarle a los hijos, ya rompimos ese tabú, esas Ujú. cadenas de no poder expresarle a nuestros hijos. Ujú. De no poder, sí, es verdad, porque sí, hay muchos temas tabú que habían en ese tiempo que, oh my God, o sea, ahora en día yo me sorprendo que a mi hijo yo le puedo decir, mami anda en sus 4 días difíciles, ahora en día él me ve bien Ya enojona y ya me entiende, dice, mami, ya entiende. andas malita, ¿verdad? Sí, ando malita, ok, entonces ya entienden más. Exacto, Y eso es lo nosotros que tal vez en aquel tiempo, si no hubiesen habido esos silencios, tantos silencios, creo que también hubiésemos hubiéramos entendido comprendido más. muchísimo y hubiese sido quizás un poco más Ay, suave, sí, pero bueno, eso ya no se ni puede modo, ese hacer. es el tiempo que toca ahora cada El quien. tiempo que nos tocó, la verdad que sí Así es el es. tiempo que nos tocó y gracias a Dios estamos aquí Cambiando algunas cambiando. cosas, Ujú. otras todavía pues siguen ahí, hay que Ujú. Hay mejorarlas. que mejorarlas y la verdad que vamos a terminar con este tema, que este tema es extenso, la verdad, el tema de Muchísimo, hay nosotras las muchas mamás. cosas Hay de qué muchas cosas hablar. y tenemos que sacar segunda parte, la verdad, hablando de estos temas, no solo de los silencios, sino que de todo lo que vivimos las mamás, la verdad, Como porque, mujeres, ay, todo, como mujeres, la verdad que sí es un tema súper extenso, hay de dónde sacar de bastante. dónde seguir. Pero ahora, en honor a las madres, nosotros escogimos este tema de hablar de los silencios de mamá, también Las hablar cosas que las guardamos. cosas que guardamos, las cosas que no se dijeron, las cosas que las teníamos que interpretar, tal vez Sin palabras. de una manera errónea, pero las interpretamos porque siempre hablaban, ese lenguaje del cuerpo siempre existió. Pero bueno, de verdad, Catherine, muchísimas gracias. Me encantó el tema, me encantó la charla ahora que tuvimos nuestro primer episodio, súper contenta. Y a todas esas mamás del mundo que nos lleguen a ver, vamos a tener segunda parte, la verdad, hablando de todo lo que nosotras las mamás vivimos, de todo lo que las mujeres vivimos. Y más que todo con ese don de madre, ¿verdad? Que vivimos, vamos a tener un segundo episodio. Un Hablando segundo más episodio. de los temas de Hablando mamás. más, ya no solo de los silencios de mamá, pero sí vamos a hablar de muchos más. Muchísimas gracias por verse quedado acá, escuchándonos. Espero que les ayude un poco a llevar esa carga un poco más liviana y la verdad que la ayuda está aquí gratis en estas plataformas hermosas, Catherine, que De tanto que todos nos han lados. ayudado en todos lados y podcasts así como estos, sencillitos, cortitos, la verdad, uno aprende muchísimo. ¿Tiene algún mensaje usted final, Catherine, para esas madres que nos vean por ahí? Entender a nuestras madres que no eran, las crianzas eran más difíciles y a las que van a ser madres, pues no todo es perfecto, no todo es color de rosa, pero pues se va aprendiendo, en el camino se va aprendiendo y pues no, errores pues
cosas que no aprendimos, tratar de mejorar lo que nuestras madres no pudieron hacer. Entonces, eso y pues Y que sí que se de todo puede. se sale, sí. Y si Sí se necesitan sus 10 minutos en el baño para desahogarse, pues háganlo Es porque es mejor, necesario. sí, la verdad que es mejor esos 10 minutos a solas allá en el baño que explotar Y enfrente de decir, sí, nuestros hijos exacto. y decir cosas que a veces nos van a lastimar A o van a marcar. lastimar o van a marcar a nuestros Exacto. hijos, la verdad. Y sí se puede, mamás del mundo, la verdad, si usted que nos ve por medio de este pequeño podcast, si está viviendo momentos difíciles por esas marcas, que lleva de su crianza, la verdad, sí se puede, sí se puede. Si usted como hija está viendo este pequeño podcast, empiece a romper esa cadena en que se rompa en usted, empiece a demostrarle a su mamá que la ama, en palabras, en abrazos, en afectos, que así se empieza. Así se empieza a romper todo esto y la verdad que al principio no es nada fácil. Y mi mensaje para usted que va a ver este pequeño podcast como hija es empiece a demostrar el amor a mamá o empiece a demostrar el amor a sus hijos o empiece a escucharlos, a bajar un poco la guardia y no trate de interpretar los silencios de mamá. Simplemente vaya de un abrazo, de un perdóname, pida un perdón, un disculpas y por ahí se comienza. Por ahí se comienza que el amor sana todo, el amor cambia todo. Gracias, gracias por estar en este pequeño podcast y si les encantaría que habláramos de otro tema o siguiéramos extendiendo el tema de el silencio de mamá, también habla, déjenos en los comentarios y nosotros estaremos haciendo segunda parte. Muchísimas gracias.